Buenas noches al público que nos acompaña. El Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica y el Consejo Directivo del mismo agradece a la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica la oportunidad de brindarnos el espacio y así participar en esta sesión. Le damos la bienvenida a cada uno de los asistentes a esta sesión académica denominada Vida de Anaquel. La capacitación continua y actualizada en el área de enfermería quirúrgica es de vital importancia, ya que los entornos quirúrgicos son de alta exigencia y de continuo cambio. En este sentido, se requiere de formación continua constante para lograr el desarrollo profesional y estar plenamente capacitado para afrontar los retos diarios en el área quirúrgica. Cada una de las sesiones experimentadas es para que los profesionales que ejercen la enfermería y que se desarrollan en entornos quirúrgicos puedan actualizar sus conocimientos y aumentar su nivel de desempeño profesional. En el Colegio Tamaulipeco nos damos a la tarea de buscar la mejor opción para estar actualizados. En esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Jessica Yasmín Morales González, quien actualmente es supervisora de SEIA en el Hospital Español del 2018 al 2021. Asimismo, secretaria de AMEXPE en el periodo 2019-2021. Cuenta con la licenciatura en enfermería, la cual fue realizada en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional en el 2018. Obtiene la certificación internacional de técnicos en central de equipos y esterilización en el 2016. Démosle la más cordial bienvenida a la licenciada Jessica Yasmín, que es un placer contar con su presencia, licenciada. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Antes de iniciar, pues quiero agradecer a todos ustedes el espacio en el que nos permiten estar aquí presentes el día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a iniciar con este tema muy importante y en el que todavía hay muchísimas dudas en cuanto a la vida de anaquel, del material, del instrumental quirúrgico que nosotros procesamos en la central de esterilización o en el departamento de procesamiento estéril. Y pues vamos a ir viendo cada uno de los factores que influyen en esta vida anaquel, cómo lo podemos valorar y demás. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema de vida anaquel? Bueno, durante toda la presentación vamos a definir primero lo que es nuestra vida anaquel de un producto. Vamos a identificar los factores que influyen en la vida anaquel y mantenimiento de la esterilidad. Vamos a identificar también el manejo adecuado de los productos estériles y vamos a calcular la vida anaquel según la Organización Panamericana de Salud. Primero vamos a definir fecha de caducidad, que es como normalmente lo llamamos. Me di la tarea de estar investigando. En la norma oficial mexicana 137 de etiquetados de dispositivos médicos nos dan estas dos definiciones. Una, la fecha de caducidad, que nos dice que es la fecha que se indica en el envase o empaque que se determina con base al periodo de vida útil de los productos objetos, de la norma 137. Esta se calcula a partir de la fecha de fabricación o esterilización del dispositivo médico según se aplique. El periodo de caducidad o vida útil va a ser el intervalo de tiempo en el que un producto contenido en el envase de comercialización y bajo las condiciones de almacenamiento establecidas con base en los estudios de estabilidad permanece dentro de las especificaciones. Se ven, aquí se los puse con rojo, el periodo de vida útil, y que estos productos tienen que estar bajo las condiciones de almacenamiento establecidas. No solamente vamos a definir un tiempo establecido, que ahorita lo vamos a ver más adelante, no solamente vamos a definir tiempos, sino que las condiciones de almacenamiento van a influir en la esterilidad de nuestro producto, ¿okay? No solamente es el tiempo, sino las condiciones. Por eso se los marqué aquí en rojo, porque es muy, muy, muy importante estos factores, que los vamos a ir viendo uno por uno durante toda la presentación. Vamos a definir ahora lo que es vida anaquel. Vida anaquel es el periodo durante el cual un artículo estéril se considera seguro para utilizarse. Esta va a estar relacionada a eventos y no al tiempo. Entonces, ahora una pregunta que todos nos hacemos.
cuánto tiempo se caduca un material o en qué tiempo determinado. No existe el tiempo, no podemos poner una fecha específica. Yo no puedo decir que un paquete se va a caducar en un mes. ¿Por qué? Porque van a influir muchísimos más eventos. Un paquete puede estar estéril, puede tener 10 años ese paquete cerrado, pero si se encuentra en las condiciones adecuadas de almacenamiento, ese paquete va a seguir estéril en este periodo de 10, 15 años. Existen matraces de Louis Pasteur que todavía están estériles desde hace varios años. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con que, bueno, la vida anaquel no se determina al tiempo, sino a los eventos. Ahorita van a ir entendiendo un poquito más sobre lo que les estoy comentando. A lo mejor ahorita se están haciendo o se están formulando muchísimas preguntas del por qué les menciono que no podemos poner un tiempo determinado, pero bueno, no se preocupen, ahorita lo vamos a ir viendo durante toda la presentación para que vaya quedando un poco más claro. Pero bueno, sí me interesa que ustedes se queden con este concepto de vida anaquel, que es el periodo durante el cual un artículo se considera seguro para utilizarse, que es nuestro objetivo principal de una central de esterilización, que nuestros productos se encuentren seguros para ser utilizados en el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente principalmente, y en otros servicios, pisos, urgencias, terapia intensiva, y que esta va a estar relacionada a los eventos. ¿Qué eventos son los que van a influir? Bueno, principalmente son estos tres. Uno es el daño físico, la humedad y la suciedad. El daño físico, bueno, obviamente nosotros si vemos o estamos observando un paquete que se encuentra dañado, que la envoltura está rota, cualquiera de las envolturas que sea, llámese envoltura de polipropileno, bolsas grado médico, bolsas Tyvek, contenedores, etcétera. Si el empaque está violado, se rompió, no está mal sellado, ya no lo podemos considerar estéril. Aunque mi fecha de caducidad diga que es hasta el siguiente año, si está roto, ya no está estéril. La humedad va a ser otro evento que va a influir en la esterilidad de nuestro producto. Sabemos bien que la humedad pues nos va a acarrear microorganismos que van a contaminar el instrumental. Entonces, ninguna carga debe de estar húmeda, y si está húmeda no se debe de almacenar de esta forma, se tiene que reprocesar. Y la suciedad, bueno, otro evento que influye también en la esterilidad de nuestros productos. Por supuesto, bueno, debemos de tener ciertas condiciones en nuestra área de almacenamiento para que esa suciedad no llegue. El polvo existe en todos lados, pero debemos de procurar que este polvo sea en lo mínimo posible en el área de almacenamiento para que nuestros productos no se contaminen de todos estos microorganismos que pudieran haber en el ambiente. Bueno, vamos a centrarnos en el área de almacenamiento, que es en donde nosotros vamos a almacenar nuestros productos ya estériles. La NCAME en su estándar 79 del 2017 nos maneja estas condiciones de almacenamiento de los estantes en donde debe de ser resguardado nuestro material. ¿Qué consideraciones o qué especificaciones debe de tener estos anaqueles donde se van a resguardar? Bueno, nos dice que del piso tiene que estar despegado de 8 a 10 pulgadas, entre 20 y 25 centímetros aproximadamente. Del techo hacia abajo tiene que haber una separación de 18 pulgadas, aproximadamente 46 centímetros, y de las paredes debe de estar despegado 5 centímetros, unas 2 pulgadas. Eso es lo que nos dice la NCAME. Si pueden observar en la imagen, bueno, tenemos un anaquel en donde se cumplen estas condiciones, estas especificaciones. El anaquel donde está resguardado este material está despegado del piso, así como del techo, y bueno, de la pared no se alcanza a ver muy bien, pero de la pared también está despegado sus 5 centímetros respectivamente para evitar que se contaminen los productos con el polvo que se pueda quedar en las paredes, tanto en las paredes, en el techo y en el piso. Si se dan cuenta, también entre anaquel y anaquel, pues hay una separación de los mismos.
Otra cosa que podemos observar en esta imagen y que es también muy importante es el acomodo del instrumental. Y se los comento porque, bueno, ahorita van a ver cómo también influye el que nosotros acomodemos correctamente el instrumental en nuestra vida anaquel. Si se dan cuenta, bueno, tenemos charolas de mayo que están, bueno, ya los equipos que están empaquetados están en una charola de mayo y están colocadas de forma lateral. No están apiladas una sobre otra. Tenemos contenedores también, igual, si llegamos a apilar algunos contenedores, estos tienen que ser ligeros, no tienen que estar pesados. ¿Por qué? Porque podemos dañar la envoltura del paquete y entonces ya en este punto contaminarlo. Por ello es que no se deben apilar las charolas o contenedores que estén muy pesados para no dañar el empaque. Entonces, si observan, bueno, todas las charolas están de esa forma y las que están apiladas no tienen un gran peso y no corre riesgo la envoltura. Se debe de almacenar de modo que el embalaje no se aplaste, no se doble, no se comprima y no se perfore. Lo que les comentaba, si yo apilo una charola sobre la otra, voy a aplastar estas dos charolas o los paquetes. Incluso si yo acomodo una charola por arriba, encima de un paquete que está envuelto en bolsa grado médico, ¿qué va a suceder? Bueno, pues esa bolsa grado médico se va a dañar, a lo mejor no va a ser visible, pero sí va a estar dañada esa bolsa y recordamos los microorganismos pues no son visibles no son visibles a simple vista. Entonces esos microorganismos pues van a penetrar por el daño que se le pudo haber hecho a la envoltura y va a contaminar nuestro instrumental. Por ello no se deben de apilar ni colocar los paquetes debajo de una charola de mayor peso. Tampoco se deben de comprimir y bueno, por supuesto no debemos de perforar ninguno de nuestros paquetes. Con ello vamos a evitar que se contaminen y que nuestra vida anaquel pues disminuya. Por ejemplo, aquí, bueno, vemos un ejemplo de un campo de polipropileno que está dañado. ¿Por qué pasa eso? Esto, bueno, no sucedió porque se apiló una charola sobre otra. ¿Qué pasó en esta situación? Si se dan cuenta también, bueno, el tipo de anaquel influye. Me pasé a la diapositiva anterior para que ustedes puedan observar de nuevo el anaquel. Si se dan cuenta, bueno, tiene rejillas. ¿Qué sucede? Nosotros debemos de tener cuidado al tomar nuestros equipos, ya que son pesados y nosotros solamente jalamos el equipo. ¿Qué va a pasar? Bueno, este equipo va a hacer fricción sobre las rejillas de nuestro anaquel y va a pasar exactamente esto. Se va a rasgar con las rejillas y vamos a romper nuestra envoltura de polipropileno, como pueden observar en la imagen. Esta es una mala manipulación, mal manejo de nuestros equipos. Este producto ya se encontraba estéril y con esta rasgadura que le hicimos al campo de polipropileno, pues se contaminó. ¿Qué sucede aquí? Si lo detectamos a tiempo, perfecto por nuestro paciente. Nuestro paciente pues no va a sufrir las consecuencias, que es nuestro principal objetivo, que el paciente esté seguro y que recupere pronto su salud. Ese es nuestro principal objetivo. Pero ¿qué sucede? Si nos vamos a la parte administrativa del hospital, pues aquí estamos perdiendo insumos. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener que reprocesar el material. Aquí se utilizaron 2 campos de polipropileno. Pensemos en estos costos que generamos a la empresa o al hospital en donde estamos. Los campos de polipropileno, los indicadores químicos que se utilizaron, la cinta testigo que se utilizó también, el trabajo del recurso humano, el tiempo que gastó el recurso humano en realizar esta envoltura, desde el área de descontaminación hasta el área de preparación, el ciclo de esterilización. En este caso, bueno, fue un ciclo de esterilización de vapor, pero pensemos en un ciclo de esterilización por peróxido de hidrógeno u óxido de etileno, en donde los costos son mayores. Una carga de peróxido de hidrógeno aproximadamente son 1,500 pesos. Entonces pensemos en esta parte administrativa en donde no puede haber mermas, no podemos desperdiciar el insumo que nos da pues el hospital, en este caso el hospital, que nos está proporcionando. Entonces, como volvemos al primer punto, si lo detectamos a tiempo,
estamos disminuyendo un riesgo potencial para el paciente. Sin embargo, esta parte administrativa, pues estamos fallando. Y con el tema central, que es nuestra vida anaquel, pues nuestro producto va a estar contaminado, por supuesto. Si nosotros no visualizamos este daño que se le hizo al campo, nuestro producto va a estar contaminado. Aquí tenemos otro ejemplo. En las diapositivas anteriores les comentaba que otro factor que influye en nuestra vida anaquel es la humedad. ¿Qué sucede con la humedad? La humedad, bueno, pues acarrea todos estos microorganismos. Es un vehículo para los microorganismos. Si nuestros equipos están mojados, están contaminados. Si no, se deben de pasar a cirugía en esas condiciones, se tienen que reprocesar. Aquí, si se dan cuenta, bueno, en la carga de la parte de abajo, si se dan cuenta en esta parte, bueno, hay demasiada agua, está demasiado húmedo, hay muchísimo líquido en esta parte de aquí. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, tenemos que reprocesar todo el material. Si nosotros únicamente lo que hacemos es dejar que se seque y así lo acomodamos, bueno, este producto no lo vamos a poder considerar estéril. ¿Por qué? Porque esos microorganismos ya penetraron la barrera, que son nuestros campos de polipropileno, incluso seguramente ya habrán llegado hasta el interior de nuestros equipos y ya se contaminaron, ya es un medio de cultivo. Entonces, la observación también es muy importante. Si nosotros vemos este tipo de situaciones, pues hay que regresar la carga. Y bueno, muchas veces estos errores se pueden corregir solamente con el proceso. También, bueno, otro punto que les quería comentar, desviándonos un poquito de la parte de la vida anaquel, estos equipos que salieron húmedos, bueno, se deben también a una mala carga de nuestro esterilizador. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra carga tiene que ir a un 80% de su capacidad y aquellos equipos que están pesados en la parte de abajo y los paquetes o equipos que son más ligeros en la parte de arriba. ¿Qué sucede si yo coloco unos equipos en la parte de arriba pesados y en la parte de abajo los más ligeros? Bueno, pues va a pasar lo que están viendo en sus pantallas. Ese instrumental pesado pues se va a condensar y va a mojar nuestros equipos de la parte de abajo y vamos a tener que reprocesar nuestro material. Si no nos damos cuenta o si hacemos las malas prácticas de solamente dejarlo secar, pues vamos a contaminar nuestro equipo y nuestra vida anaquel, por supuesto que va a disminuir. Aquí vemos una foto un poco más de cerca en donde ustedes pueden ver todo el líquido, toda esa parte que se condensó en el campo de polipropileno. Si ustedes se dan cuenta y observan en esta imagen, el líquido ya no solamente quedó en la parte de arriba, sino que ya penetró y en la forma, bueno, esta envoltura es una envoltura tipo sobre. Si se dan cuenta en la parte donde queda el sobre, pues ya también penetró el líquido y como les comentaba, el líquido llegó hasta el interior de nuestro paquete, contaminando todo. Entonces, bueno, este es otro factor, la humedad es otro de los factores que van a influir en nuestra vida anaquel. Como les comentaba también, la humedad trae consigo los microorganismos del aire y de las superficies. Por ello, es que un equipo que está húmedo no lo podemos considerar estéril y tiene que reprocesarse desde la parte de descontaminación. La manipulación de los artículos estériles es otro de los factores que va a influir en nuestra vida anaquel. La manipulación, al momento que nosotros estamos manipulando nuestros equipos, desde el momento que salen del esterilizador, los vamos a almacenar, los entregamos al servicio que los va a utilizar, debemos de hacer una inspección. Desde el momento en que nuestra carga sale, como bien lo comentaba en la diapositiva anterior, si descargamos nuestra autoclave y nosotros vemos que ese equipo se condensó y tiene humedad, bueno, nosotros en ese momento somos los principales responsables de regresar ese equipo y no comprometer la salud de nuestro paciente. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, la observación, la inspección es muy importante desde este punto. Posteriormente, bueno, vamos a tener que hacer una inspección de nuestros indicadores químicos. Nuestro indicador químico externo principal, pues es la cinta testigo en la mayoría de los equipos de las charolas.
es nuestra cinta testigo, que sabemos que tiene que virar de un color a otro al momento que ya pasó por un proceso. Entonces es la segunda inspección que nosotros tenemos que hacer de nuestro paquete. Nuestros indicadores químicos internos en el caso de que puedan visualizarse y nuestro paquete en general que no esté comprometido, que no se haya rasgado, que no esté roto, que esté bien sellado, etcétera. Tenemos diferentes tipos de empaques, el polipropileno que bueno, pudiera rasgarse o estar mojado. También con los textiles también pueden estar mojados y en ese caso tienen que regresarse. Las bolsas grado médico tienen que estar bien selladas. Si no están bien selladas, también podemos comprometer la esterilidad y por ende la vida anaquel de nuestro producto. Los contenedores, por ejemplo, también se pueden ver afectados en los filtros que llevan estos contenedores y también en los seguros. Si están violados, bueno, tampoco podemos tener la certeza de que ese equipo que está contenido en el contenedor pues pudiera estar estéril. Entonces, todos estos factores van a influir en nuestra vida anaquel, van a comprometer la salud del paciente y son los factores que nosotros tenemos que estar inspeccionando día a día, momento a momento, y cualquiera de estas fallas tenemos que regresar los equipos. Si uno de estos equipos está dañado, su envoltura está dañado, la vida anaquel pues ya no disminuye, o bueno, no podríamos decir que disminuye, sino que más bien ya no tendría una vida útil para poder utilizarse. La manipulación de los artículos, bueno, seguimos con esto, es muy importante. La literatura nos dice que solamente tenemos que manipular los artículos 4 veces. Como máximo 4 veces la manipulación de estos paquetes. La primera manipulación será al momento de sacarlos del esterilizador. Y es en el momento donde los vamos a poner en cuarentena, en donde vamos a esperar a que esos equipos tomen la temperatura ambiente y al mismo tiempo esperar el resultado de nuestro indicador biológico. Nuestra segunda manipulación va a ser cuando los coloquemos en el anaquel de almacenamiento. Ya cuando nosotros tenemos nuestro indicador biológico con resultado negativo y nuestros equipos ya tomaron la temperatura ambiente del área de almacenamiento, va a ser el segundo momento donde vamos a colocarlos ya en el anaquel específico donde va a ser almacenado. Nuestra tercera manipulación va a ser al momento que nosotros les vamos a entregar los equipos al departamento usuario, principalmente es quirófano. Entonces, esta va a ser nuestra tercera manipulación por parte del departamento de procesamiento estéril. La cuarta manipulación va a ser el transporte al punto de uso. En el momento que, hablando específicamente de quirófanos, en el momento en el que la enfermera circulante o instrumentista cuando viene al inicio de la cirugía, se lleva esos equipos a la sala donde va a ser utilizado con el paciente. Va a ser nuestra cuarta manipulación. ¿Para qué? ¿Por qué ello? Bueno, con esto también vamos a hacer que nuestra vida anaquel sea superior. ¿Por qué? Porque con cada manipulación nosotros maltratamos los paquetes. ¿Y qué sucede? Bueno, seguramente ustedes lo han visto o seguramente se hacen en todos los hospitales. ¿Qué es lo que hacemos? Cada turno se cuenta el instrumental, llega el turno matutino, cuenta el instrumental, no le salen las cuentas y entonces llega la compañera del turno nocturno que está entregando y vuelve a contar, se vuelve a manipular, no le sale y entonces viene otra persona y vuelve a contar, se cuenta 3 o 4 veces hasta que salgan las cuentas. Eso solamente en el turno matutino. En ese turno, pues ya tenemos nuestras 4 manipulaciones. ¿Qué pasa después? En el turno vespertino pasa exactamente lo mismo, en el turno nocturno pasa exactamente lo mismo. Deberíamos de reducir al máximo todas estas manipulaciones. Como bien les comentaba, en cada manipulación nosotros dañamos el empaque. Las bolsas grado médico, por ejemplo, si ustedes han observado, bueno, los tocan y de repente se ve ya como la bolsa maltratada, esa bolsa pues ya no debería de estar en nuestro almacenamiento. Entonces debemos disminuir, debemos de encontrar medidas adecuadas para disminuir estas manipulaciones. Si bien, bueno, tendemos a contar el instrumental para tener un mejor inventario, un inventario más controlado, bueno, podemos utilizar algunas otras herramientas en donde podamos contar el instrumental de manera visual, sin la necesidad
de manipular los paquetes. Entonces, a lo mejor esta podría ser una estrategia en la que nosotros podamos disminuir las manipulaciones. Y si bien no podemos llegar únicamente a las 4 manipulaciones, pues disminuirlos en la medida posible para que nosotros podamos evitar la contaminación de estos equipos. Otro de los factores, bueno, que entra igual dentro de la manipulación, pues es el lavado de manos y el tráfico de personas también en el área de almacenamiento. ¿Qué sucede? Bueno, el tráfico de personas tiene que estar controlado. Como en todo el departamento de procesamiento estéril, únicamente entran las personas que están laborando o que son del departamento de procesamiento estéril. Personas ajenas no deberían de estar dentro del área. Y más aún en el área de almacenamiento, perdón, es un área muchísimo más restringido en donde solamente debería de estar la persona responsable del área de almacenamiento del turno. Dependiendo del tamaño de nuestra área de almacenamiento, bueno, en algunas centrales de esterilización hay 2 personas o 1 persona, pero únicamente esas personas son las que deberían estar en el área de almacenamiento, con un correcto lavado de manos y portando adecuadamente nuestro uniforme y todo nuestro equipo de protección personal, como el cubrebocas, bueno, nuestro gorro. Los guantes no son necesarios, en algunos recomiendan la utilización de los guantes. No es necesario si nosotros llevamos a cabo un correcto lavado de manos. Con un correcto lavado de manos es más que suficiente colocarnos nuestro cubrebocas y bueno, solo con eso. Y tener en cuenta nuestras manipulaciones, que como referencia solamente deberíamos de tener 4 manipulaciones en nuestros equipos. Otro de los factores que influyen es la rotación y control de inventario. Aquí hablamos de las primeras entradas, primeras salidas. Es más bien como una recomendación o un proceso que debemos de llevar a cabo, no solamente para el control del inventario, sino también para evitar tanta manipulación de los equipos y los equipos caducados también principalmente, y de ahí nos lleva a nuestra vida anaquel. Entonces, la rotación del inventario, ¿a qué nos referimos? Vamos a colocar nuestras primeras entradas, los primeros materiales que se esterilizaron en la parte de la orilla, y vamos a ir haciendo como una fila, y al momento de que nos solicitan el instrumental, vamos a agarrar nuestra primera entrada para poderlo proporcionar al departamento usuario. De esta forma, nosotros vamos a disminuir también las manipulaciones de nuestro instrumental y vamos a disminuir, bueno, estas fechas de caducidades que tendemos a realizar, pues las vamos a disminuir. Como bien les comentaba al inicio, la fecha de caducidad pues no tendría por qué utilizarse, solamente nos vamos a ir con los factores que influyen. Y esta es una forma en donde también nosotros podemos controlar todas estas, nuestras envolturas y el mínimo de manipulaciones. La contaminación de un artículo estéril está relacionada con un evento y aumenta la probabilidad de que ocurra. ¿Qué quiere decir? Como en los ejemplos que les ponía anteriormente. Si tenemos una carga mojada, ese es un evento que está influyendo en mi vida anaquel de X producto. Pero es un evento en el cual puede aumentar la probabilidad de que ocurra. En la siguiente carga, mi carga puede volver a salir húmeda, y en la siguiente otra vez, y en la siguiente otra vez. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la falla raíz de esto que me está llevando a que mi vida anaquel no sea la adecuada? Bueno, como lo veíamos en el ejemplo, pudiera ser, que es la más frecuente, una mala carga en el esterilizador, que lo estamos sobrecargando por arriba del 80% o que estemos colocando de una forma inadecuada los equipos. Este pudiera ser el factor principal y esta sería la raíz en donde nosotros podemos cortar, y entonces, ¿qué va a suceder? Yo ya no voy a tener cargas mojadas y mi material va a estar estéril y no va a sufrir ningún daño. No voy a tener que reprocesar, no se va a contaminar, por lo tanto mi vida anaquel pues va a ser la adecuada. Puede haber muchísimas otras
muchísimos otros ejemplos, como también el que les ponía anteriormente, en donde el campo de polipropileno sufrió una rasgadura. Igual es un evento que hay probabilidades de que ocurra y ocurra y ocurra nuevamente. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Bueno, igual hay formas en las que podemos disminuirlos, instruyendo al personal, dando educación continua, etcétera. ¿Para qué? Para que haya un buen manejo de este artículo, no arrastrar los equipos en el anaquel, sino cargar, y de esta forma pues vamos a disminuir que los equipos se contaminen por alguna rasgadura que pudiera tener nuestro instrumental, o no apilarlos, etcétera. Cualquiera de los eventos que ya se comentaron anteriormente. El tiempo no permite que la contaminación entre a un paquete. La contaminación entra cuando un paquete se moja, rompe, cae, aplasta o se abre. ¿Qué quiere decir? Regresamos al mismo punto. La contaminación no está relacionada al tiempo. No quiere decir que en un mes, en 30 días, mi equipo se va a contaminar solamente porque ya se cumplieron 30 días. No. La contaminación va a ser cuando ese paquete sufra alguno de los eventos que ya vimos. Entonces, en este punto, nuestra vida anaquel no va a estar determinada por el tiempo. Yo puedo tener un producto que está resguardado, que tiene de resguardo 2 años, y ese producto va a estar estéril. ¿Por qué? Porque no ha sufrido las 4 manipulaciones de las que ya hablamos, y porque se encuentra dentro de un área de almacenamiento con las condiciones adecuadas de limpieza, de tráfico de personas, y en general el paquete se encuentra en perfecto estado. Entonces, vuelvo a repetirlo, el tiempo no es el que influye, sino los factores. Es por ello que, bueno, actualmente ya no deberíamos de colocar fechas de caducidad. Simplemente deberíamos de colocar esta leyenda en donde diga estéril hasta que se abra o se dañe. En este sentido, nosotros deberíamos de tener otro tipo de formación o de conocimientos en el que yo, técnico en esterilización o personal que es responsable del departamento de procesamiento estéril, yo tengo que observar e identificar que mis productos estén en perfectas condiciones, que no tengan ninguno de los eventos antes mencionados, que no tengan esas 4 manipulaciones, que mi área de almacenamiento esté en perfectas condiciones. Y esto es lo ideal. En este momento es lo ideal que cada DPE debería de realizar. Únicamente colocar una leyenda donde se diga estéril hasta que se abra o se dañe. Seguramente ya ustedes también han visto estas leyendas en algunos productos de fábrica. Y bueno, nosotros en el DPE es lo que pues también deberíamos de hacer. De esta forma, pues también vamos a disminuir el gasto que les comentaba anteriormente en esta parte administrativa, el gasto del reprocesamiento, porque si bien hay hospitales y me ha tocado pues observar este tipo de procesos en el que se esteriliza y se les da una semana de caducidad. ¿Y qué sucede? Cada semana se está reprocesando el mismo equipo. No se utiliza y se sigue reprocesando. ¿Y qué estamos haciendo? Solamente estamos gastando el recurso material que nos está dando la institución. Entonces también, bueno, también un buen manejo del inventario influye mucho en esta parte. Y lo principal, que es nuestro paciente, bueno, nuestro paciente es el que también se va a ver beneficiado o afectado por este manejo de los equipos. Algunas de las desventajas que tenemos al tener este tipo de procesos de colocar nada más una etiqueta que diga estéril hasta que se dañe, bueno, es que sin una fecha de caducidad, los equipos con frecuencia se van a regresar para su reproceso. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una correcta manipulación de los equipos. Nos va a costar trabajo y a lo mejor no va a haber, si nosotros seguimos arrastrando, un ejemplo, los equipos y se siguen rasgando, pues yo voy a seguir pasando ese equipo al área de reprocesamiento. Sin la necesidad de verificar las caducidades, la limpieza de rutina no puede realizarse. Esta parte, ¿por qué?
porque muchos de las centrales de esterilización se guían por las fechas de caducidad para hacer la limpieza de los anaqueles. Por ejemplo, si se reesteriliza el instrumental cada semana, bueno, pues muchos de estos DPEs utilizan ese día de reprocesamiento para limpiar el área de almacenamiento. Entonces, al no tener ya fechas de caducidades, pues se va a tener que mover esta parte de la limpieza, ¿no? Van a decir, ¿y ahora cuándo tengo que realizar la limpieza? Entonces, esa sería una de las desventajas que pudiéramos ver en este tipo de procesos. Y una más es que al menos que un paquete tenga una rasgadura visible, no hay manera de saber cómo se ha manipulado un artículo. Igual, regresamos al punto de las manipulaciones, en donde les comentaba que tienen que ser 4 manipulaciones por paquete. ¿Cómo voy a saber yo si mi compañera del turno anterior o del turno siguiente no manipuló ese equipo? Bueno, aquí ya es pues el profesionalismo, la ética de cada uno de nosotros, en donde sabemos lo que tenemos que hacer. Yo sé que no tengo que manipular ese equipo porque solamente tengo 4 manipulaciones. Y bueno, aquí es esta parte en donde influye muchísimo y yo creo que sería una de las mayores desventajas, esta parte en donde todos tengamos el mismo concepto, el mismo profesionalismo, y si sé que, por ejemplo, se me cayó un paquete o yo ya lo tuve que manipular por X o Y circunstancia, bueno, yo, Jessica, voy a pasar ese equipo al área de descontaminación para que se reprocese nuevamente. Pero si pues no quiero a lo mejor evidenciar lo que hice o por X situación, yo no digo que ya lo manipulé 2 o 3 veces más, bueno, ahí entra esta desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el paciente es el que va a sufrir las consecuencias en donde ese equipo pudiera estar comprometido en su esterilidad. Y como esto, bueno, muchísimos otros ejemplos con los eventos que ya comentamos anteriormente. Entonces, estas son algunas de las desventajas que podríamos obtener. Sin embargo, yo sí considero que son más las ventajas que las desventajas. Es únicamente un proceso de adaptación y de reaprender lo que ya hemos estado haciendo continuamente. Dejar de estarlo haciendo y reaprender los nuevos métodos o estos nuevos procesos. Es únicamente el cambio que tenemos que hacer. Por ello, bueno, yo sí considero que son más las ventajas que las desventajas que se podrían obtener. Vamos, yo creo que este es un tema que también les interesa mucho, el cálculo de la vida anaquel. Si bien ya les comentaba en las diapositivas anteriores que no se les puede dar una fecha por los eventos, por las circunstancias que ya les comenté hace unos minutos, bueno, sabemos que pues en la mayoría de las instituciones, si no es que todas las instituciones, por lo menos de aquí de México, pues seguimos teniendo fechas de caducidades en nuestros equipos. Aquí en un manual de esterilización para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud, nos da pues unas tablas muy fáciles de llevar a cabo para nosotros obtener el cálculo de nuestra vida anaquel. Pero si se dan cuenta, si leen en la parte de abajo donde les puse la referencia bibliográfica, este manual de esterilización es del 2018. Quiere decir que tenemos 13 años con esta bibliografía. 13 años es demasiado para una bibliografía. Lamentablemente no tenemos una actualización de este manual, que es de la OPS. Es hasta ahorita pues lo más vigente, lo que les comentaba anteriormente de la NCAMI, donde nos menciona bueno, una parte de la vida anaquel y demás, pues es del 2017. Entonces, si se dan cuenta, esta diferencia de años, de periodo, pues también nos va a influir mucho, ¿no? Nos guiamos mucho por las referencias bibliográficas, por los estudios que se han hecho recientemente. Sin embargo, bueno, se los coloco aquí porque sé que también tienen muchas dudas y sé que en los centros en los hospitales, centros de salud, etcétera, pues se lleva mucho a cabo esto. Entonces, por eso se los pongo aquí y porque pues no tenemos una actualización tampoco. Es muy fácil utilizar estas tablas. Por ejemplo, en esta primera, ¿cómo lo vamos a utilizar? Nos da varias referencias
de nuestros envoltorios. Si tenemos un envoltorio o dos envoltorios. Y de qué tipo de envolturas tenemos. Si es papel crepé, tela no tejida, bolsa de papel, bolsa papel grado médico, polipropileno o contenedor. Dependiendo de lo que estemos utilizando en nuestros hospitales o en nuestro departamento de procesamiento estéril, pues le vamos a dar una puntuación. Por ejemplo, si nosotros estamos envolviendo en bolsas de papel con 2 envolturas, pues le vamos a dar un valor de 80. Si solamente le colocamos una envoltura con papel crepé, por ejemplo, pues solamente le vamos a dar 20 puntos. Y así vamos a ir sumando cada uno de los rubros. Ahora dice, si además de los envoltorios cuenta con un embalaje de protección, se le va a adicionar estos. Muchas veces en los DPEs le ponemos un embalaje de protección, ya sea una bolsa o un contenedor cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aparte de estas 2 envolturas que tenemos una bolsa de polietileno como embalaje de protección, le vamos a sumar 400 puntos. Si tenemos un contenedor, únicamente 60 puntos. ¿Ok? Aquí ya llevamos dos rubros. Un tercer rubro va a ser el medio de almacenamiento, en donde nosotros estamos almacenando esos equipos que estamos esterilizando. Si lo estamos almacenando en cajones o armarios abiertos, 0 puntos. Si lo estamos almacenando en unos armarios cerrados, va a tener una puntuación de 100. Y otro de los factores, pues va a ser el lugar de almacenamiento. Si el lugar de almacenamiento de esos productos es en la habitación del paciente, va a tener una puntuación de 0. Si es en la oficina de enfermería, normalmente, bueno, en pisos, en algunos hospitales, pues acostumbra a que algunos equipos se resguarden en la oficina de enfermería o tengan algunos anaqueles en el piso, pues se les va a dar 50 puntos. Si es un depósito de material, 75. Un depósito de material ya estéril, 250. Y si es en un quirófano o en una central de esterilización, como debería de ser, se le va a dar 300 puntos. Y bueno, aquí tenemos ya las puntuaciones, en donde dependiendo de la puntuación que nosotros hayamos obtenido con todos los rubros anteriores, nos va a dar la duración de la vida anaquel de nuestro producto. Por ejemplo, si tuvimos de 51 a 100 puntos, pues nuestra vida anaquel va a ser de 1 mes. Lo máximo que nos maneja este manual es de 5 años, en donde nosotros tendríamos que obtener una puntuación de 751 puntos o más. Este es un ejemplo del cálculo de vida anaquel, en donde tenemos 2 envoltorios. El primero es con bolsa de papel, el segundo también es con bolsa de papel. Tenemos en el primero 40 y 80 en el segundo. No tenemos embalaje de protección, entonces tenemos 0 punto. El medio de almacenamiento es un armario abierto, 0 puntos. Y nuestro lugar de almacenamiento es un depósito en sello. Entonces, en este caso tenemos 300 puntos. En total, haciendo la sumatoria, tenemos una puntuación de 420 puntos, lo que nos da una vida anaquel de 1 año. Si se dan cuenta, acá tenemos de 401 a 600, nosotros tuvimos 420, es 1 año. Aquí está. Entonces, bueno, esta es una forma pues demasiado sencilla para nosotros calcular nuestra vida anaquel siguiendo este manual, les repito, del 2008 de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, bueno, yo sí los invitaría a que cambiemos esta forma, a que dejemos de utilizar las fechas de caducidad y migremos a esta parte en donde nosotros nos comprometamos mucho más con la salud de nuestro paciente, con la mejora de los procesos y en el que además, bueno, de cuidar a nuestro principal objetivo que es el paciente, también cuidemos esta otra parte administrativa, la parte de nuestros recursos materiales que en muchas de las instituciones son muy escasos, se ven mayor de estos escasos en las instituciones públicas. Entonces también migremos a esta parte y observemos la parte de atrás en donde no se tiene el suficiente recurso y que nosotros tenemos que ayudar
a que este recurso pues no se pierda o no se gaste inadecuadamente. Debemos de verificar rutinariamente los paquetes y las condiciones de almacenamiento. No solamente es tener una vida anaquel, en el caso de que continuemos con las fechas de caducidad, no es solamente darle una fecha de caducidad y decir, mi producto se va a caducar en un año, como en el ejemplo que tienen en su pantalla. No es solamente hacer todo esta puntuación. Se trata de verificar cada uno de los paquetes, que si mi paquete está comprometido, yo ya vi que está comprometido porque sufrió una rasgadura, porque estuvo húmedo, porque se me cayó al piso. Si se me cayó al piso, yo no tengo por qué guardarlo nuevamente. Tendría que regresarlo a su reprocesamiento. Entonces, también esta parte de ser consciente cada uno de nosotros, la importancia que nosotros tenemos en el departamento de procesamiento estéril, la importancia que tiene el departamento de procesamiento estéril en cada uno de los pacientes que atiende un hospital, es muy importante. Entonces, tener en cuenta esto y si podemos dejar de utilizar fechas de caducidad y migrar a la parte de vida anaquel relacionada a los eventos, pues sería fantástico y yo creo que nos ayudaría muchísimo a todos. Bueno, finalmente, la conservación de la esterilidad está afectada por varios factores. La calidad del material del empaque, condiciones de almacenamiento, condiciones de transporte, manipulación y otros eventos. Lo que ya comentábamos a lo largo de la clase, de estas diapositivas, bueno, la esterilidad va a ser afectada por este tipo de eventos, no por el tiempo, sino por los eventos que va a pasar por nuestros paquetes. Para prevenir la contaminación de artículos estériles, el personal del Departamento de Procesamiento Estéril debe asegurarse que se cumplen todos los requisitos de almacenamiento. Igual lo que les comentaba, tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo en el Departamento de Procesamiento Estéril. Debemos asegurarnos que esos productos están en perfectas condiciones, cada uno de nosotros, y pues con ello vamos a hacer que nuestra vida anaquel sea la adecuada, ya sea con fechas de caducidad o sin fechas de caducidad, nuestra vida anaquel debe de ser la adecuada. Recordemos que nuestro objetivo como Departamento de Procesamiento Estéril, pues es asegurar la esterilidad, es entregar un producto en condiciones adecuadas para el uso en el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, estos equipos, todos, tienen que estar libres de microorganismos. Recordemos siempre ese objetivo y, bueno, brindarle un servicio de calidad a nuestro paciente que de forma indirecta lo estamos atendiendo desde el Departamento de Procesamiento Estéril. Y bueno, esto es todo por la presentación de vida anaquel. Les dejo mi contacto por cualquier situación que ustedes quieran contactarme, que tengan alguna duda después de esta sesión. Bueno, pues aquí les dejo mis datos para que ustedes puedan contactarme. Muchas gracias, licenciada. Un excelente tema. Una de las primeras nos dice, ¿se puede mezclar en el empaquetamiento ropa de algodón con envoltura externa de polipropileno? No, lo recomendable es que no se mezclen este tipo de envolturas. De hecho, no es algo que esté recomendado por el fabricante. Es algo que tenemos mucho, bueno, que también debemos de ver cada uno de nosotros que estamos en un DPE, saber las recomendaciones del fabricante de todos nuestros equipos, desde nuestros insumos como los envoltorios y, bueno, de todo. Fue una ponencia muy, muy buena y de mucho interés y mucha actualidad y como ella lo comenta, creo que hay que unificar criterios y para que se realice este tipo de procedimientos pues en todas las instituciones, ¿verdad? Una disculpa, tuve algunos problemitas con la conexión. No te preocupes, ok. Bueno, les comentaba con la pregunta anterior, no es recomendable mezclar estos tipos de envoltorios porque no penetra correctamente el agente esterilizante, cualquiera que sea, y bueno, por ende, nuestro producto no lo consideramos estéril. Entonces, no se puede mezclar un producto.
Otra pregunta nos dice, ¿por qué en el cálculo de vida de anaquel no hay envoltura de tela? Bueno, la envoltura de tela ya no debería de ser utilizada porque, bueno, es muy difícil manejar este tipo de envoltorios porque debemos de tener una supervisión estricta con los envoltorios de tela. Estos, bueno, el fabricante igual, bueno, en general nos dura 30 reesterilizadas. Entonces es muy difícil llevar a cabo el conteo de las reesterilizaciones de cada uno de los campos de algodón o de textil. Entonces ya no es recomendable su uso tampoco porque también tiene que tener un entramado correcto para que los microorganismos no penetren al interior de nuestros paquetes. Debemos de tener una luz adecuada. Los microorganismos, por supuesto, van a penetrar por esos agujeros o esos hoyitos que se ven en la y van a contaminar nuestro material. Entonces, por ello es que no se debe de utilizar el textil y por ello tampoco lo menciona la bibliografía, porque ya no es recomendable. Otra compañera nos pregunta, buenas noches, les saludo desde Perú. Si un empaque tiene fecha de esterilidad y la fecha de vencimiento ya está caducado, pero se encuentra en buen estado, ¿se puede usar o ya no? Sí se puede utilizar. Si bien les comentaba, la fecha de caducidad no está relacionada al tiempo, no tiene nada que ver. Sí se puede utilizar siempre y cuando nosotros estemos conscientes que el almacenamiento fue el correcto, que nuestro lugar, el área física, la infraestructura es la correcta, con la temperatura, humedad adecuada, con los anaqueles correctos también, que estén cerrados y que estos equipos hayan tenido las 4 manipulaciones y que, por supuesto, visiblemente no se vea dañado el paquete. Entonces, en esas condiciones sí lo podemos utilizar siempre y cuando nosotros tengamos en consideración todos estos eventos y que sepamos que ninguno de ellos falló. Okay, gracias, Jessy. Otra compañera nos pregunta, ¿el material estéril se puede poner en bolsas de plástico para protegerlas o estas son generadoras de polvo? No, son los protectores que podemos utilizar. Si bien ya en la industria nos venden algunas bolsas para utilizarse como para contener nuestros equipos, en donde ya nosotros le podemos colocar varios datos. También podemos utilizar bolsas de plástico, por supuesto que estén limpias, no reutilizadas. Y estas bolsas las podemos utilizar para embalar nuestro equipo y evitar la contaminación. Estas bolsas, por supuesto, van a estar contaminadas en su exterior por el polvo que pudiera haber o los contaminantes exteriores, pero vamos a saber que en el interior el paquete va a estar estéril. Otra situación que también tenemos que tener en cuenta en este punto, bueno, se los comento como que tienen a veces muchas dudas y también hay que dar al personal que va a utilizar el equipo, porque ¿qué sucede? Muchas veces piensan que el interior de la bolsa está estéril y no está estéril. O sea, solamente es para contener el equipo y no se contamine del polvo, pero la parte de adentro no está estéril y debemos de manejarlo como la parte exterior no estéril y aperturar de manera séptica. Ya el contenido es lo que vamos a tener estéril. Es como otra parte que también debemos de tener mucho en cuenta. Gracias, Jessy. Saludos desde Pachuca. ¿Qué es más recomendable? ¿Anaqueles de rejilla o anaqueles lisos, considerando el riesgo de rasgadura con las rejillas? ¿Y qué viabilidad o ventajas o desventajas de anaqueles con puerta? Saludos. Bueno, cualquiera de los dos, digamos, sería lo correcto. Al final, los dos son anaqueles que están abiertos. Lo ideal es que sean anaqueles que estén cerrados. Aquí lo importante es la manipulación. ¿Por qué? Porque aunque el anaquel no sea de rejillas, también se puede rasgar. Hay algunos bordes en la parte de material. Inclusive, la misma charola mayo en donde nosotros embalamos el instrumental, pues tiene un pequeño filo. Entonces, no porque tengamos el anaquel cerrado, pues la correcta manipulación de nuestro equipo, en donde en ninguna situación se debe de jalar el equipo, siempre hay que levantarlo para evitar esa fricción entre el anaquel, ya sea cerrado o abierto, hay que evitar esa fricción. Muy bien. Dice, muy importante la mención que se hace referente al porte del uniforme, sobre todo cuando salimos del área con la intención de regresar. Debemos recordar
cambiar de uniforme quirúrgico por el clínico, sobre todo si vamos a la calle. Y lo mismo cuando ya nos retiramos de nuestras labores. Sí, muy buen comentario. Dice, si se excede el número de manipulaciones, ¿se considera contaminado? Sí podríamos considerarlo contaminado si ya se excedió, sin embargo, bueno, existen otros factores. Si los demás factores están cumpliendo adecuadamente, bueno, ya podríamos valorarlo. No sé, hablando una quinta o sexta manipulación, pues posiblemente sí lo podemos utilizar si el paquete no está dañado. Si mi carga sale mojada, ¿tiene que ver también los parámetros? Sí, también tiene que ver los parámetros. Como les comentaba, normalmente la raíz de que una carga salga mojada, pues es el acomodo de la misma, que no exceda un 80%. Pero sí, en algunas otras ocasiones tiene mucho que ver el esterilizador, a lo mejor está fallando o los parámetros de secado no son los adecuados o hay alguna falla en el esterilizador. Entonces también si nuestra carga vemos que está correcta, que está en un 80 como máximo, en un 80% de su capacidad, bueno, entonces ya podemos revisar que posiblemente sí sea una falla del esterilizador y entonces ya reportarlo con las autoridades correspondientes.